Bienvenidos a la brecha del lenguaje. Esta es la lección número 4 del módulo Intercesores en la brecha de nuestra escuela online de oración e intercesión. Estoy muy contento de poder presentarte este nuevo contenido, ya que estamos actualizando todo el contenido programático de este módulo. Habíamos comenzado con un material totalmente diferente, pero a medida que fue pasando el tiempo, el Señor nos fue guiando, revelando nuevas enseñanzas. Así que estoy muy contento de poder presentarte aquello que el Espíritu Santo, por su gracia, nos está indicando poder compartir en esta escuela de oración. Dios mediante, las enseñanzas que tuvimos el año pasado, las vamos a presentar apenas como un bonus adicional a este curso. O sea que no lo vas a perder, aún así las vamos a tener disponibles para los estudiantes de la escuela de oración. Bueno, sin más, antes de entrar al desarrollo de esta enseñanza, tengo que aclararte algo muy importante, así nosotros nos podamos entender mejor y podamos comunicarnos y conectarnos para que tú puedas disfrutar plenamente de todo este material, sin ninguna interrupción, sin nada que nos impida de poder extraer al máximo todo el contenido y todas las enseñanzas tan ricas que hay en todo este curso. En primer lugar, esta área de cual yo voy a hablar, esta enseñanza, es algo que yo en lo personal, hasta el día de la fecha, yo estoy en pleno proceso de aprendizaje. Es algo que yo necesito de mucha oración, de mucha gracia del Señor. Necesito ejercer un alto nivel de dominio propio, de autodisciplina, para poder hablar correctamente el lenguaje de Dios, para poder alinearme con el lenguaje, con la palabra del Señor, para poder comunicarme con los demás y saber expresar aquello que Dios quiere que hable. Te lo dejo bien claro, quiero ser transparente contigo, quiero ser sincero de que yo tengo dificultades en estas áreas, necesito cambiar. Estoy en ese proceso de ser transformado. Por muchos años me he habituado a hablar negativamente. Quiero ser transparente contigo y sé que esto es algo que el Señor nos va a bendecir cuando tenemos esa transparencia entre nosotros, esa sinceridad. En segundo lugar, te quiero decir que este tema es demasiado amplio. Abordarlo todo en una sola lección, en una sola sesión de 45 a 50 minutos, lo que vaya a durar esta videoaula, sería prácticamente imposible. Es un tema muy amplio. Yo te recomiendo y te aconsejo que tú mismo busques al Señor sobre esta área. Este tema es apasionante, es maravilloso. Es algo que puede llegar a transformar radicalmente la vida de un hijo de Dios. Por eso te recomiendo que leas sobre el tema, que estudies, que busques palabras. Yo te voy a compartir algunas cosas en los links de la descripción de este video para poder ayudarte a ampliar este tema. Puede ser una gran bendición para nuestro crecimiento espiritual. Por último, necesito decirte algo muy importante. Yo soy consciente de que este tema de la confesión de fe, la confesión de la palabra, es un tema muy polémico. Es un tema que ha traído mucha división en el cuerpo de Cristo. Hay una teología que se opone violentamente contra esta enseñanza que voy a compartirte a ti. Y yo tengo claro que ha habido exageraciones. Hubo muchos maestros de la palabra que se fueron al extremo. Cometieron muchísimos errores. Quisiera que tú sepas, antes que tú te precipites a hacer comentarios, a juzgarme o criticarme o hacer preconceptos sobre este material, quiero compartirte mi posición como instructor de la palabra. Algo que tengo muy claro es que no me siento maestro de la palabra, yo no soy un doctor ni un erudito de la palabra, yo apenas, tanto como tú, tengo un profundo deseo de conocer la palabra, de estudiarla, creo en la capacitación. Actualmente estoy haciendo cursos a distancia. Soy alumno del Dr. Mark Bickler en los Estados Unidos. Estoy estudiando, estoy especializándome en una área. Estoy estudiando también en un instituto de coaching cristiano en los Estados Unidos, haciendo también otro curso a distancia, gracias a una beca que conseguí.
Y en este año estaré estudiando, si Dios lo permite, con el doctor Balistrelli, que eso es algo, una gran bendición. Si Dios lo permite, así lo haré. Entonces, yo creo en la capacitación. Creo que este tema ha generado mucha discordia y división en el cuerpo de Cristo. Pero necesito que tú tengas claro y que sepas mi posición sobre este tema. Yo creo en la palabra de fe, creo en la confesión de fe. Es un área donde el cuerpo de Cristo necesita entender y aprender sobre esta revelación. Pero creo con todo mi corazón en el mensaje de la cruz. Creo en la crucifixión del alma, del cuerpo, de la carne. Creo que todo discípulo de Jesucristo debe renunciar a todo, dejar el pasado, sepultar el pasado. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que creo, mi hermano. Así que no se precipiten a hacer comentarios ni a ponerse a juzgarme con esta enseñanza, porque al igual que usted, yo creo que nosotros tenemos que tener un equilibrio, que todo cristiano debe ser responsable con este principio espiritual. Y no estoy promoviendo acá el surgimiento de personas inmaduras que quieran hacer lo que se les dé la gana, porque creo en la sumisión y en la obediencia al Espíritu Santo. Creo en la sumisión y obediencia al liderazgo y a las personas que Dios ha establecido, porque al igual que ustedes, estoy muy preocupado con los desvíos, con las exageraciones y con todo el estrago que fue causado por personas sin equilibrio, sin buen juicio, sin criterio, sin sabiduría. Dios nos manda que nosotros adquiramos sabiduría, inteligencia espiritual, conocimiento. Esa es la voluntad de Dios para todo el cuerpo de Cristo en los tiempos que vivimos. Amén. Entonces, una vez que ya he dejado claro estas observaciones, vamos a ir al desarrollo del video ahora. Vamos a hablar del poder de la palabra hablada. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Nada puede prevalecer contra la palabra de Dios hablada. El verdadero poder de la palabra hablada está por encima de nuestra capacidad de entender. Está por encima de nuestro entendimiento. Eso es un misterio espiritual, un secreto oculto, un tesoro que ahora está siendo revelado para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, necesita ser equipado, enseñado y entrenado en esta revelación. Más que nunca necesitamos comprender que en los tiempos que vivimos, en esta era sin precedente de influencia, de capacidad, de alcance, los hijos de Dios tienen que tener un conocimiento sobre este principio espiritual. Mira, nunca ha habido tanta información sobre el poder de la palabra hablada. Eso está comprobado hasta científicamente. Vemos en la ciencia de la neurolingüística. Estamos viendo eso, cómo la ciencia está haciendo descubrimientos asombrosos sobre el poder de la palabra hablada. Pero esto no es algo reciente, esto es algo que la Biblia nos enseña hace miles de años. Está desde el Génesis. Dios ha creado todo el universo a través de su palabra hablada. Él creó a través de su palabra. Entonces, no es algo nuevo, no es algo reciente. Los deportistas nos pueden enseñar mucho sobre el poder de la palabra hablada. Jamás se le ocurriría hablar algo contrario a sus sueños, a su ambición de obtener grandes premios, de llegar a ser campeones. El mundo entero está consciente, cada vez más en todo el mundo vemos que hay una cultura que se está profundizando y está interiorizando sobre ese concepto, sobre el poder de la palabra hablada. Yo quiero contarte mi experiencia personal sobre esto. Yo tuve muchas dificultades, hasta el día de la fecha estoy aprendiendo a reeducar mi lengua, a domar mi lengua, a alinearme con la palabra de Dios. Cuando surgen momentos de adversidad,
tiempos de prueba, de tribulaciones, cuando andamos bajo presión, aquellas lindas palabras que habíamos declarado previamente son sustituidas, son anuladas, son bloqueadas a través de otras declaraciones que hacemos con nuestra propia boca y terminamos saboteando nuestro éxito, nuestro crecimiento y el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso necesitamos cultivar el buen hábito de saber expresarnos y comunicarnos correctamente y alinearnos con la palabra de Dios. Cuando yo comencé a aprender todos estos principios, todas estas leyes espirituales que estoy compartiendo contigo en este video aula, yo debo ser sincero, yo por mucho tiempo me costó aceptar y admitir y que era una persona terriblemente negativa. A pesar de ser un cristiano activo en el ministerio, en la obra del Señor, cuando me sobrevenían las pruebas, las adversidades, yo no sabía qué hacer. Comenzaba a decir cosas que no debía. Así con el tiempo el Señor comenzó a enseñarme que yo no debía pensar, no debía decir cosas negativas cuando me surgían esas situaciones imprevistas o cuando andaba bajo la presión de un problema, de un momento tenso en mi vida, de una situación difícil, que no debía pensar, no debía decir, ni mucho menos actuar de forma negativa. Poco a poco fui tomando la victoria en esta área. Comencé a obedecer estos principios, comencé a darme cuenta, prestarle atención a estas realidades y como resultado, como consecuencia, comencé a ver respuestas a mis oraciones y a ver milagros en mi vida. Entonces yo te estoy contando a ti, siendo abierto, siendo sincero, que por muchos años el sistema de este mundo, la experiencia que tuve, el ambiente donde yo me crié, recibí a Jesús, acepté al Señor como mi Señor y Salvador, fui salvo, todo eso, pero estaba viviendo prácticamente en esclavitud porque yo mismo me tornaba esclavo de mis propias palabras, de mis propias frustraciones, de mis enojos, de mis rabias, de los momentos de bronca, de ira. Entonces yo tuve que descubrir cómo hablar en los momentos así, en mis circunstancias adversas, cómo hablar de forma positiva, cómo mi conversación con los demás se llenara de esperanza en lugar de desesperanza. Poder hablar fe en lugar de dudas. Poder tornarme un imitador del Señor, haciendo lo que Él hace, hablando de las cosas que no son como si fueran. Era una persona muy fatalista, muy pesimista. Cometí graves errores en mis primeros años de ministerio. Di muchas vueltas en círculo justamente de no llegar a ningún lugar por causa de mi falta de conocimiento en esta área, por haber sido negligente con este principio espiritual. Miren, el punto es que Dios desea comunicarse con nosotros. Una forma de comunicación es a través de la oración. La oración está completamente y está arraigada en una relación personal con Dios. Y el propósito es fortalecer, profundizar nuestra intimidad con Él. Dios quiere que tengamos comunión con Él. Pero a Él le gusta que nosotros sepamos también comunicarnos. Por eso es que nosotros necesitamos aprender a hablar con Dios. Tenemos que aprender a hablar con Él. Porque ya son palabras las que vamos a usar delante de Dios. Entonces nosotros no vamos a ver resultados positivos en nuestra vida diaria si solamente hablamos de manera negativa. Ahí tenemos que recordar que nuestras palabras se hacen realidad, porque en el reino espiritual nosotros nos acercamos a Dios de acuerdo a lo que hablamos, o tocamos el reino de Satanás con todas sus maldiciones y nos acercamos al mal y a las cosas negativas, o podemos tocar el reino de Dios con todas sus bendiciones y acercarnos a todo lo bueno. La decisión es nuestra. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Algo muy importante que tenemos que aprender es saber hablarle a nuestras montañas en vez de ponernos a hablar tanto de nuestras montañas. Mira, en Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14, 20 al 25, te voy a leer
algunas de las enseñanzas más profundas de la Biblia y vemos en la maldición de la higuera y las enseñanzas que surgen como consecuencia de este episodio. Marcos 11, versículo 12, la palabra de Dios dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo, pero al llegar no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Parece que Jesús se molestó, por eso Jesús vino y le dijo a la higuera que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Versículo 20. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. De cierto te digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, presta atención, lo que diga le será hecho. Aquello que diga le será hecho. Acá está hablando de decir, de hablar. Por tanto les digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Todo esto está relacionado con este episodio de la maldición de la higuera. Mira, alguien dijo que nosotros, si hay algo que tenemos que aprender en nuestro caminar con Cristo, en nuestra vida diaria con el Señor, es hablarle a nuestras montañas. En vez de ponernos a hablar tanto del tamaño de nuestras montañas, somos un poquito exagerados y nos ponemos a hablar tanto del problema, que no podemos esto, no podemos aquello. Miren, yo creo que es prácticamente improbable que alguien que haya llegado a vivir una vida victoriosa pueda hacerlo sin antes estar bien informado en cuanto al poder de las palabras. Hay poder en las palabras. Jesús acá está enseñando sobre hablarle a nuestras montañas. Pero miren, quiero que analicemos un poquito este versículo, este texto bíblico. En Marcos 11:23, en la enseñanza de Jesús, en las palabras de Jesús, hay solamente dos condiciones impuestas por el Señor para alcanzar todo lo que dices. Una de ellas es creer. Tienes que creer de corazón que lo que digas te será hecho. Ahora, la otra condición es hablar. Tienes que decir lo que crees, a fin de que lo que digas te sea hecho, mi hermano querido. Porque mucha gente piensa que necesitamos una gran fe, una gran unción, una gran santidad o no sé qué cosa para que las palabras obren milagros. Pero sin embargo no fue eso lo que Jesús enseñó. Mira, escucha bien, Él dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, una semilla bien pequeñita, tú le dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. El versículo anterior nos hace comprender cómo alcanzar lo que decimos al demostrarnos que necesitamos solo un poquito de fe. Una gran fe. Nuevamente vemos que debemos convertir ese poquito de fe en palabras. Una vez que nosotros comprendemos lo que es la fe, nos será mucho más fácil tener fe, cómo expresar nuestras palabras delante del Señor, delante de nuestras adversidades, delante de nuestros desafíos. Acá vemos cómo Jesús maldice la higuera y podemos extraer muchas enseñanzas de todo esto. Vemos a Jesús maldiciendo la higuera. Él le habla a la higuera. Vemos a Moisés que Dios le pide para que le hablara a la roca. Moisés se queda tan impaciente que agarra una vara y con el propio vara que tenía, su cayado, en vez de hablarle a la roca, comienza a golpear la roca. Y eso es algo que a Dios no le gustó ni le agradó en absoluto. Pero acá Dios le estaba diciendo a Moisés que hablase a la roca.
Vemos también en la palabra de Dios que Dios manda al profeta Ezequiel en su visión espiritual, profética que estaba teniendo, a hablarle y profetizarle a los huesos que estaban secos, a los huesos sin vida, hablarle a lo que estaba muerto para que hubiese vida. Amado, es tremendo todo esto, es que por nuestras palabras seremos justificados. La palabra de Dios es un decreto poderoso. La palabra escrita de Dios es nuestro decreto formal. Cuando nosotros como creyentes en Dios proclamamos esa palabra con nuestra boca, con nuestro corazón lleno de fe, inundado de fe, esas palabras se vuelven poderosas y establecen el orden de Dios en nuestra vida. Nosotros, Dios nos manda a proclamar el decreto real, y cuando nosotros comenzamos a declarar el decreto del Rey para nuestra vida, las cosas comienzan a cambiar. Amados, tenemos que entender que hay un milagro en nuestra boca. Nuestra boca es un generador de milagros, es un provocador de milagros. Si nosotros estamos alineados con Dios, Dios usará nuestra boca para que se produzcan los milagros más sorprendentes y creativos ya conocidos en la historia del cristianismo. Mayores obras que estas haréis, dijo el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios. Vamos a creerle al Señor, vamos a hablar la palabra, vamos a decidir y elegir andar alineados con la palabra de Dios, porque nos va a ir bien, porque será mucho más fácil ver. Cuando nosotros confesamos la palabra de fe, nosotros vamos a ver grandes resultados en nuestra vida. Hablando de la confesión de nuestra fe, quiero hablarte de un punto muy importante. Hay una gran confusión existente entre la confesión de nuestra fe y la confesión del pecado. Son dos cosas completamente distintas, y es una pena que surja esa confusión, porque la palabra confesión se le asignó una connotación negativa por causa de uno de sus significados. Pero yo voy a hablarte de la confesión de la palabra de fe. Voy a compartirte algunas escrituras para poder dejar establecido el fundamento bíblico de cada una de las cosas que estoy compartiendo aquí. Abre tu Biblia en Romanos 10, versículos 8 al 10. La palabra de Dios dice, ¿pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay mucha gente que la palabra confesión acá está asociada con la salvación de nuestra alma. Amén, es correcto, pero voy a compartirte aquí una explicación de lo que dicen algunos eruditos de la Biblia sobre este tema. En Salmos 18:49 la palabra de Dios dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones, Jehová, y cantaré tu nombre. Yo te confesaré, Jehová, yo te confesaré. Filipenses 2, versículos 10 y 11, la palabra de Dios dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Confiese. Escucha bien lo que la palabra de Dios dice. Apocalipsis 3:5 se nos dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Confesaré. Cuando Jesús confiese nuestro nombre delante del Padre, nos será permitido gobernar con Él en la vida venidera. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 3:21. Mateo 10:32, la palabra de Dios dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Primera de Juan 4, versículos 2 y 3, en esto conocer del Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. 1 Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aleluya. Amados, esto es poderoso. Quiero hablarte sobre el significado de la palabra confesión. ¿Cuál es la diferencia de la confesión de fe en comparación a la confesión de los pecados? Saben que por desgracia en el mundo que vivimos, en nuestra cultura, la palabra confesión ha llegado a tener un significado negativo en vez de un significado positivo. Y hoy en día generalmente asociamos la confesión con la culpa. Todos aquellos infractores que han cometido crímenes los confiesan. Y algunos significados acentúan apenas confesiones negativas, como confesión de los pecados, faltas, errores, debilidades, fracasos. Mira, yo te tengo que confesar que me porté mal. Usamos esa palabra, confesión, para decir cosas negativas, ¿verdad? Don Gosset, en su libro Lo que dices, recibes, dice que aún de acuerdo con la mayoría de las definiciones de los diccionarios, la palabra confesión lleva implícita la idea de culpa, pero la definición que los creyentes deben usar, la que pertenece también al diccionario secular, es el reconocimiento de una creencia. Reconocer una creencia. Miren qué interesante el otro significado de la palabra confesión. O sea que para los discípulos de Cristo, los seguidores de Jesús, esta palabra, confesión, significa el reconocimiento de su poder salvador y comprende la promesa de Jesús para confesarnos ante Dios si es que alcanzamos la victoria en este mundo. Esto lo dice Don Gosset, un maestro en la palabra que tiene mucha autoridad y conocimiento sobre el tema de confesar la palabra de fe. Y muy interesante porque él dice que la confesión de nuestra fe, que es distinta de la confesión de nuestros pecados, es la confesión de la palabra de Dios. Como dice aquí en Romanos 10, versículo 8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, amén. Confesar la palabra de Dios es escuchar la palabra de Dios, hacerla propia, diciendo que su promesa es para nosotros y que vamos a recibir los resultados de esa promesa si seguimos los pasos ordenados en el camino con Dios. Amén, querido. Entonces, ese es uno de los significados de los cuales estamos hablando en esta videoaula. No es que la confesión de pecados en sí, estamos declarando que Jesucristo es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor, que Él es el Señor de señores, que Él es el Shaddai, el Dios más que suficiente, que Él es nuestro Jehová Rafa, el Dios que es nuestro sanador, que Él es todopoderoso y todo lo que necesitamos para nuestra vida. Alinearnos con esas realidades, alinearnos con los atributos de Dios es lo que va a hacer toda una gran diferencia en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo espiritual. Amén. Acá en este versículo, volviendo a Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En este pasaje, el apóstol Pablo está estableciendo una verdad espiritual, una realidad que se aplica a la salvación. Pero no es solamente se aplica a la salvación, sino también a otros asuntos y a otras áreas de la vida cristiana. La confesión o declaración de lo que una persona cree confirma su salvación ante los hombres, no ante Dios, porque Dios ya conoce de antemano lo que hay en el corazón de cada ser humano. Esa declaración la hacemos delante de los hombres. Cuando nosotros confesamos, confirmamos la posición del creyente ante el enemigo de nuestra alma. Eso expresa un cambio de lealtades. Anteriormente habíamos servido al diablo, nuestro enemigo acérrimo,
Pero ahora estamos manifestando que hemos cambiado de Señor, que nuestro Señor es Dios. Aquel que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. El erudito bíblico W. Vine define dos palabras griegas traducidas como confirmar, así. La palabra confirmar, confesar, significa ser firme, establecer, asegurar. También nos dice que es validar, ratificar, conceder una autoridad o influencia. La palabra griega traducida como confirmación la define como validez autorizada. O sea, basadas en estas definiciones, podemos decir que la confesión o la declaración verbal, muchas veces decimos yo declaro en el nombre de Jesús que soy salvo. Yo declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo declaro. En español usamos más esa palabra, más que confesar, ya que la palabra confesión comenzó a usarse con un significado negativo. En español usamos más la palabra declarar. Entonces, volviendo acá, basado en esas definiciones que acabo de mencionar, podemos decir que la confesión o la declaración verbal afirma, establece, asegura, ratifica, otorga una validez autorizada a la salvación. En otras palabras, la confesión ubica la salvación del creyente en su debido lugar. Amén. Alabado sea Dios. Tenemos que aprender a confesar la palabra de fe. Debemos dejar de confesar palabras de derrota, palabras negativas, palabras que nos traigan fracaso a nuestra vida. Amado, no te asustes, tú has sido adoctrinado de una forma contraria a esta enseñanza. Esto no es teología de la prosperidad, esto es la palabra de Dios. Esto no es nueva era, esto es lo que dice la palabra, mi hermano. Y yo te apuesto y te garantizo que tú haces la práctica de hablar y confesar la palabra por 30 días, 40 días, 21 días o lo que fuera, vas a ver el cambio que vas a obtener solamente declarando la palabra. Ya he oído tantos testimonios y casos de personas que han sido curadas solo declarando apenas un versículo, apenas un texto bíblico, una promesa de Dios. La repitieron centenas de veces en los momentos de aflicción, de dolor, de enfermedad, y Dios las curó por la fe. Es algo poderosísimo. Mira, yo no tengo cómo explicarte aquí científicamente, no tengo tiempo para decirlo, solo te puedo decir, pruébalo, experiméntalo, vas a ver lo que sucede cuando nosotros declaramos la palabra en nuestra vida, porque hay poder en la lengua. En Santiago capítulo 3, la palabra de Dios habla sobre la lengua. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas, pero aquí, con grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Bueno, cuando leo este versículo es como que me da esperanza para que no me sienta en tanta condenación cuando no puedo refrenar la lengua. Aquí el versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso
la higuera producir aceitunas o la vid higos, del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Qué tremendo el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Alguien dijo, un predicador dijo, que el bien y el mal buscan una lengua, una boca para hablar. Por eso necesitamos usar bien las palabras para cuando uno se vaya a presentar delante del Señor para orar. Cuando leímos recién el ejemplo de la maldición de la higuera, algo muy importante que se me olvidó mencionar, que Jesús usó el ejemplo de la maldición de la higuera para advertirnos que si nosotros teníamos fe en Dios, pero debíamos tener mucho cuidado porque todo aquello que digamos creyendo, eso iba a suceder. Ahora, el problema del millón aquí es que todas las palabras que decimos en algún momento, cuando las decimos con autoridad, se cumplen. O sea, tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Porque aquello hasta lo que maldecimos puede ocurrir. Creí, por lo tanto hablé, dice la palabra. Cuidado, mis amados. La boca, la lengua tiene un poder tanto para bendecir como para destruir. Si hay algo que nosotros necesitamos aprender en este tiempo y tener un sumo cuidado, es con todo aquello que pensamos y todo aquello que hablamos y decimos. En la lección anterior hablamos sobre la brecha de la incredulidad, del peligro de nuestros malos pensamientos, el peligro de las dudas, que las dudas se transforman en incredulidad. Malos pensamientos pueden traernos una vida de desgracia, de dolor, de infelicidad, de derrota. Nunca veremos resultados cuando nosotros tenemos malos pensamientos. Debemos vigilar nuestros pensamientos porque lo que pensemos, eso vamos a terminar verbalizándolo. Lo vamos a terminar diciéndolo por la boca porque de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua tiene un poder tanto para bendecir como para destruir. Muy probable que nosotros ya hubiéramos puesto en orden nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio, si tan solo nosotros aprendiéramos a hablar de la forma correcta. Una triste realidad que hay muchas cosas que hoy en día están pasando en nuestras vidas, no es porque Dios no responde a la oración, sino porque se está cumpliendo la palabra que tú mismo dijiste en momentos de frustración, de ira, en momentos de disgusto, cuando te sentiste frustrado porque algo no salía como tú esperabas. Debido a nuestra ignorancia, hay cosas que están sucediendo en nuestras vidas por palabras, por maldiciones autoimpuestas por nosotros mismos, porque hemos creído más en nuestra propia palabra, en nuestra propia circunstancia que en la palabra que Dios había dicho. Por eso, amados, tenemos que pedirle perdón a Dios por las cosas que decimos. Una vez más te digo, mira, yo no soy mejor que tú. Estoy en pleno proceso de aprendizaje. La lengua tiene poder. Somos responsables de aquello que hablamos. Pero para eso nosotros también es igualmente muy importante que nosotros seamos obedientes a los mandamientos, a los principios de Dios. Porque si alguna persona piensa que puede vivir en desobediencia y aún así declarar, hablar la palabra de Dios a las montañas, obtener resultados, tristemente esa persona se va a ver frustrada, porque así como señaló Jesús en el pasaje que habla sobre el perdón, no hay poder. Es inútil hablarle a una montaña si en nuestro corazón no perdonamos. No te olvides que hay condiciones a las promesas de Dios. Si oyeres atentamente la voz del Señor, todas estas bendiciones te alcanzarán. Sí, no pases por alto los peros que encontramos en la palabra de Dios. Si oyeres atentamente, si quisieres y oyeres, comeréis lo mejor de esta tierra. Entonces, sí, dice la palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que pidieres será hecho. Entonces, los sí de Dios son muy importantes, son condiciones inevitables para que veamos resultados en nuestras oraciones.
Amén, querido. Estoy llegando al final. Yo necesito dejarte este principio y esta importante realidad. Nosotros necesitamos reeducar nuestra lengua. Necesitamos alinearnos con el lenguaje de Dios. Necesitamos aprender a domar la lengua, como dice aquí en Santiago. Mira, en Mateos 12, versículos 34 al 37, dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, de buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo, de mal tesoro, saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, en ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Hemos sido especialistas en hablar negativamente sobre situaciones que enfrentamos. ¿Cuántas veces hemos llenado pensamientos como no puedo, no consigo, no tengo condiciones? Yo escribí un libro llamado Mega Héroes, haciendo una recopilación de todos los no puedo que decimos. Qué peligroso es cuando nosotros adoptamos esa realidad y la convertimos en estructuras de pensamiento. Nunca vamos a ver cambios en nuestra vida si continuamente estamos diciendo no puedo ser rico, no voy a lograrlo, no puedo obtener un buen empleo, no puedo sanarme, no puedo tener hijos, no puedo ser feliz, no puedo ser el primero, no me puedo casar, no voy a lograrlo porque no tengo un diploma, no puedo conseguir este trabajo, tantas cosas que decimos no puedo. Te recomiendo el libro Mega Héroes. Si tú no lo tienes, pídemelo, que lo voy a compartir contigo, con los alumnos de la escuela de oración. Hablo sobre esta lista de los no puedo que hice y algunos casos de personas que superaron las adversidades y mostraron al mundo que sí se puede, que sí es posible, a pesar de la más difícil de nuestras adversidades. Es muy desalentador cuando vemos a tantos cristianos hablando de esa forma tan negativa, que se entregan a sí mismos en estas confesiones negativas. Debemos darnos cuenta de que todas las cosas son posibles para aquellos que creemos en el Señor. Si a nosotros nos parece imposible, este es el momento de comenzar a declarar que nada es imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Alguien dijo cierta vez que la palabra imposible está apenas en el diccionario de los necios. Deberíamos suprimir, borrar, eliminar la palabra imposible de nuestro lenguaje, de nuestra vida, porque la verdad, la Biblia dice que nada es imposible para Dios. Para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Todo es posible. Así que tenemos que refrenar nuestra lengua de decir que no es posible. Amén. Debemos domar nuestra lengua, refrenarla de palabras de murmuración, de quejas, de palabras de dudas. Debemos refrenar nuestra lengua de la crítica, de la mentira, de difamar a los demás. Amados, necesitamos cultivar el buen hábito de hablar las palabras de Dios, de incorporar las palabras de Dios a nuestro vocabulario. Y no es un mal hábito, es lo mejor que podemos hacer. Hay una gran eficacia cuando cultivamos el hábito de hablar positivamente. Nosotros vamos a ver resultados maravillosos en nuestra vida. Confesar la palabra es la mejor forma de que podemos reeducar nuestra lengua, de hablar aquello que solamente debemos hablar. La palabra de Dios dice: manantial de vida es la boca del justo. La lengua de los sabios es medicina. La lengua pasible es árbol de vida. Los dichos suaves son suavidad para el alma y medicina para el alma. Amén, amados. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Dice que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Aleluya. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Gloria a tu nombre. Manantial de vida, dice que es la boca de los sabios, del justo.
El Señor nos ayuda, hermano. Si nosotros diariamente confesamos positivamente las palabras de fe, mira los beneficios que van a comenzar a ocurrir en nuestra vida. En primer lugar, cada aspecto de nuestra vida comenzará a experimentar cambios. Porque la confesión positiva de la palabra de fe es un catalizador de cambio. Amén. Es un catalizador de cambio. En segundo lugar, comenzará a cumplirse tu destino en la vida, tu propósito. Te vas a conectar con tu propósito, mi hermano. La confesión de la palabra es tu pasaporte a tu lugar de destino en la vida. Si tú diariamente comienzas a declarar la palabra de mañana, de tarde, de día, como dice en Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca esta palabra de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Es que entonces harás conforme a todo lo que en ella está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira qué tremendo es esto. Vas a comenzar a tener éxito, el éxito dado por Dios. Eso está en la palabra, mi hermano. No es una promesa de un motivador o de palabras vacías. Estas son promesas de un Dios vivo. Si tú diariamente hablas la palabra de Dios, tú vas a ver que comienzas a tener dirección en la vida. Eso se va a volver más claro. La confesión establecerá dirección y determinará hasta dónde puedes llegar. Si tú diariamente declaras la palabra, vas a ver que tu vida, nuestra vida, estará contenida, porque nos sostendrá cuando toda la esperanza se haya ido, cuando vengan los problemas. Vas a ver que tu vida es contenida, es sostenida, y nada te podrá separar del amor de Dios. Amén, mi precioso. Si nosotros queremos alinearnos con Dios, debemos declarar bendición sobre nuestro día y sobre nuestra vida de una forma continua. Mira, en Job capítulo 38, Dios le hace una serie de preguntas a Job. En un momento Dios le pregunta: ¿dónde estabas mientras cantaban a coro las estrellas matutinas? Más adelante le pregunta: ¿alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana? Versículo 12. O sea, en cierto sentido Dios le pregunta a Job: ¿has pensado en hablarle a tu mañana y darle órdenes a tu día? ¡Qué tremendo! Esto lo dice la doctora Cindy Trimm en su libro Declara bendición a tu día. Amado, yo te recomiendo este libro. Si hay un libro que debes leer sobre el poder de la palabra hablada, es este libro. Alguien que lo dice con mucha autoridad, con mucha sabiduría y con mucha revelación. Yo leí ese libro en un solo día, ¿me crees? Es tan apasionante la lectura de ese libro, es tan revelador, lleno de enseñanza, que lo leí apenas en un solo día. No te estoy mintiendo, no te exagero. Logré esa hazaña. Para mí, nunca había leído un libro en un solo día. Un libro de 170 páginas aproximadamente. Bien, ella dice que cuando escogemos conscientemente las palabras, es como unir la combinación correcta de ladrillos y cemento. Así como los grandes arquitectos han tomado materiales en bruto para poder construir grandes edificios, rascacielos, monumentos, así también las palabras correctas son los materiales en bruto que pueden hacer que nuestra vida podamos vivir la vida victoriosa que Dios ha destinado para nosotros que vivamos. Porque las palabras conllevan gran poder. Y la escritura, la palabra de Dios, está repleta de principios que dan apoyo al poder de la lengua. Gloria a tu nombre. Toda la creación está esperando a que nosotros le demos instrucción. Lo dice la Biblia. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Todo el universo espera con anticipación que los hijos e hijas de Dios se manifiesten y lo lleven de nuevo a estar alineado con la intención original que Dios tenía para con el ser humano.
Cada palabra que pronunciamos está embarazada de un poder real y creativo. Es el primero en ilustrar esto, fue Dios mismo. Según Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Aunque las palabras no son visibles, son entidades sustanciales que llevaron al universo mediante el poder de Dios. Amados, podemos tener el control de nuestra vida, experimentar éxito, realización, prosperar en los caminos de Dios si seguimos todas aquellas instrucciones impuestas por Dios en su palabra. Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Y su plan es que nosotros tenemos que tener control de nuestra mente, de nuestra boca. Debemos aprender a llenar nuestros pensamientos y nuestras palabras de la luz de la verdad de Dios. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos al levantarnos en la mañana? Salimos corriendo a hacer ¿qué cosa? Tomar el desayuno. Si nosotros lo primero que hiciéramos tempranito en la mañana es declarar bendición sobre nuestros días, amados, nuestra vida sería completamente distinta. Estoy aprendiendo a hacer ello, mi amado. Yo no te digo que me está yendo maravillosamente bien, pero he visto cambios, he visto pequeños avances. Lo estoy logrando y eso me hace feliz, eso me llena de gozo, porque no hay cosa más hermosa que declarar la palabra de Dios. Como yo amo la palabra de Dios y es algo que me deleito con la palabra. No hay ningún conflicto para mí. No existe ningún problema, porque declarar la palabra es la cosa más hermosa que todo ser humano puede hacer. Amén, precioso. Debemos aprender a hablar el lenguaje de Dios. En Amós 3, versículo 3 dice: andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso no podemos caminar con Dios en relación con su plan y propósito por nuestra vida, a menos que nos dispongamos a estar de acuerdo con Él en nuestro corazón y con nuestras palabras. Estar de acuerdo con la palabra de Dios, con su palabra escrita, o una palabra en específica, expresarlo verbalmente, eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe hasta que la manifestación de esa palabra se haga visible. Amén, querido. Vamos a aprender a hablar el lenguaje de Dios. Vamos a ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios. Vamos a ponernos de acuerdo con aquello que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cuánto tiempo más nos va a llevar para entender este principio espiritual? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir dando vueltas en círculo? El pueblo de Israel, un viaje que era para llegar en menos de 40 días a pie, les llevó 40 años por haber sido tercos, obstinados, rebeldes y por ponerse a hablar lo que Dios no quería que hablara. Ah, Dios mío, cuántas veces nos ha ido así en la vida. Hemos andado dando vueltas en círculos. Voy a compartir para terminar un pensamiento de una gran mujer de Dios, Joyce Meyer, que dijo así: nuestra boca expresa lo que pensamos, sentimos y queremos. Nuestra mente nos dice lo que pensamos, pero no necesariamente pensamos lo que Dios piensa. Nuestra voluntad nos dice lo que queremos, pero no lo que Dios quiere. Nuestras emociones nos dicen lo que sentimos, pero no lo que Dios siente. Cuando nuestra mente es renovada, transformada, purificada, cuando ella es entrenada para dar lugar a los pensamientos, a los deseos, a los sentimientos de Dios, entonces vamos a ver cambios extraordinarios en nuestra vida. Oh, aleluya. Amados, ha llegado el momento en que todos nosotros, como hijos de Dios, nos levantemos, caminemos en el conocimiento divino, en la autoridad que Dios nos ha proporcionado y ha mandado por medio de su palabra, la palabra que Él habló en nosotros y quiso que nosotros pronunciásemos. Este es un tiempo para levantarnos y alinearnos con Dios. Este es el tiempo para confesar la palabra de fe. Este es tiempo para aprender a hablar el lenguaje de Dios.
En el nombre de Jesús, dejo esta palabra para ti y le pido a Dios para que esto cale hondo en tu corazón, para que tú lo recibas y que la voz del Espíritu Santo te convenza y te ayude a entender que si nosotros no nos alineamos con las palabras de Dios, si nosotros seguimos persistiendo en el pecado de la desobediencia, de la murmuración, de la queja, de la crítica, de blasfemar a los hombres de Dios que son ungidos, llenos del Espíritu Santo, de difamar a otros, de andar diciendo mentiras, nuestra vida estará destinada a la muerte, como dice la palabra de Dios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Quiera Dios que elijamos la vida. Quiera Dios que todo esto que estamos compartiendo a ti te ayude a tomar una decisión crucial en tu vida que transformará toda tu vida, tu familia, tu ministerio, tus negocios, tus finanzas. Vamos a hablar el lenguaje de Dios. Vamos a hablar el vocabulario de Dios. Nos vamos a comunicar con Dios de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. Ese es el desafío para todos nosotros. Vamos a orar. Padre amado y querido, muchas gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza. Te pido perdón, Señor, por todo lo que he hablado en la ignorancia. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Si dice tu palabra que toda palabra ociosa yo daré cuenta en el juicio. Yo quiero, Señor, alinearme con tu lenguaje, alinearme con las promesas de Dios. Quiero hablar tu palabra, quiero orar tu palabra, quiero comunicar tu palabra y quiero alinearme con tu voluntad en mi vida. Esa es mi oración, Señor. Te agradezco por tu misericordia, tu gracia eterna y maravillosa, que siempre me da una nueva oportunidad para volver a comenzar en el nombre de Jesús. Amén. Amén.